Hola amigos del lado Beat, vamos a situarnos en 1969 para contar esta historia Beatle, ya que como todos saben, ese fue un periodo donde The Beatles tenían muchos problemas, muchos conflictos, sobre todo en las grabaciones de Let It Be, la película que ellos iban a sacar un año después, donde se ven, ¿no?, todos esos conflictos o discusiones que se tenían en el estudio. Así que vamos a hablar sobre una canción que John Lennon pensó en su momento y luego también lo dijo más adelante. Paul McCartney había escrito para Yoko Ono sobre Yoko Ono y donde le hacía una clara indirecta. Vamos a ver de qué se trata. Y es que cuando los Beatles tocaron en el techo, por ejemplo, de los estudios Apple, al final de la película de Let It Be, se ve a Paul McCartney y John Lennon muy animados. John parece particularmente animado durante el set, que incluyó su solo de guitarra funky, muy funky, en esta canción, que es la en cuestión, Get Back, regresa, retorna, algo así, ¿no? Es la canción en cuestión, Get Back. Este tema, que había sido escrito por Paul McCartney, representaba todo lo que quería Paul para la banda en este periodo, tan en vivo como se pueda, en esta era electrónica, los Beatles, como la naturaleza requiere, era el comunicado de prensa que había escrito Paul. Pero más adelante, esta canción se convierte en una fuente de controversia. ¿Y por qué? Originalmente se había concebido como una sátira racial, indica la historia. Paul finalmente se decidió por la historia inofensiva de Jojo y Loretta, ¿no?, como todos los fanáticos han escuchado. Pero recordando este tema una década después, John lo ve como un mensaje que Paul había dirigido a Yoko Ono. ¿Y por qué? Vamos a ver. Está hablando John con David Sheff de Playboy en esta famosa entrevista que hemos tomado como fuente también en varios videos de 1980. John recorrió todas sus canciones, ¿no?, de The Beatles, identificando al autor y cualquier cosa especial que hubiera en esto y que él recordara sobre la composición o la grabación. Y cuando llegan a Get Back, todo comienza así. John identifica ese tema como de Paul y la describe como una reescritura más o menos antigua, básicamente una canción con mucho optimismo, una canción muy inspiradora. Luego, después de que Sheff pregunta si es una historia real, John dice que no. Entonces, vaya él en una dirección diferente y dice: creo que hay algo subyacente con Yoko o a Yoko. Es lo que menciona así en sus propias palabras. Esa es la canción que estamos hablando. Entonces Sheff pregunta qué quiso decir con eso, ¿no? Que es una alusión a Yoko, más o menos. Y John dice: ya sabes, get back, ¿no? Get back to where you once belong, algo así, ¿no? Que es regresa a donde una vez perteneciste, dice la línea. Y esto es muy importante, oídos. Cada vez que cantaba esta línea, get back, regresa a donde una vez perteneciste, en el estudio, Paul miraba a Yoko. En ese momento, Sheff no podía creer lo que estaba escuchando, lo que le estaba diciendo John, y le dice: ¿estás bromeando?, le pregunta John, ¿no? Y John dice: no, y agrega: pero tal vez él diría que soy paranoico, ¿sabes? Él puede decir: soy un hombre normal de familia, pero John y Yoko son raros, algo así. Eso le dará la oportunidad, tal vez, de decir algo que él tenía en mente. Pero antes de que Get Back se centre en esta historia, que esta línea, por ejemplo, de Jojo y Loretta, Thought was a woman, ¿no?, que pensaba que era una mujer. La canción tenía líneas diferentes, como se detalla en una reseña en 2013. Paul originalmente escribió el tema para condenar a un miembro del parlamento anti-inmigrante llamado Enoch Powell. Ya estamos pasando a otra historia, dejando esto, ¿no?, de John, que pensaba que era directamente a Yoko, esa línea, pero ahora vamos a ver que no. Y Paul había originalmente escrito para condenar a un miembro del parlamento anti-inmigrante llamado Enoch Powell, y se explica así: viniendo desde el punto de vista de alguien como Powell, Paul tenía un personaje despotricando acerca de los pakistaníes, tomando el trabajo de todas las personas, es decir, en contra de la inmigración. Pero esas letras, que el escritor de salón describió como sátira racista, nunca se pusieron en la canción, quedaron así, ¿no?, en las cintas de archivo. Es algo que los fanáticos de The Beatles nunca pudieron escuchar
esta versión en un lanzamiento oficial, ya que se cambiaron las letras. John ciertamente sabía esto, pero aún tenía sus propias ideas cuando habló con Sheff para sus entrevistas con Playboy, esos 12 años después del tema. Para John, Paul estaba enviando un mensaje sobre Yoko y según las entrevistas de John, podría llegar a una interpretación diferente luego, pero no lamentaría decir esto su pensamiento de ninguna manera. Así que John pensó que sí, esas líneas eran para Yoko. Get Back, regresa donde alguna vez perteneciste. Y así vamos descubriendo también, esto es muy conocido tal vez de Get Back, de que John pensó que era para Yoko, pero esta parte, estas líneas que Paul había escrito para condenar a este miembro del Parlamento antiinmigrante es algo muy nuevo. Yo no lo tenía muy en cuenta, que se llama Enoch Powell, que no quería una inmigración de los pakistaníes porque pensó que estaban tomando el trabajo de todas las personas británicas. Pero esas líneas nunca fueron incluidas en la canción, o al menos no en las grabaciones finales. Tal vez haya demos, no se sabe. Y bueno, por último, aprovechando la ocasión, tenemos que decir que la RAE, una noticia Beatle, que la RAE ha incluido la palabra Beatlemanía en el diccionario de la Real Academia 60 años después del fenómeno. Indican las noticias, la palabra Beatlemanía ha entrado en el diccionario de la lengua española 60 años después del fenómeno que se vivió en torno al grupo británico The Beatles, gracias a la última actualización promovida por la Real Academia Española, RAE. El efecto, que se caracterizó por una euforia colectiva hacia el cuarteto británico, llegó incluso a desmayos masivos de fans en sus conciertos. Esto nació a inicios de los años 60 y muchos expertos apuntan a que el arranque o el origen fue el concierto que los Beatles ofrecieron en 1963 en el London Palladium. Ajá, ahí siempre se ha dicho, ¿no?, que fue el meollo, el origen de todo. En el marco del programa Sunday Night at the London Palladium de Val Purnell. Así que ahí está la noticia. Eso ha sido todo por el día de hoy. Quería contarles sobre este tema Get Back, un poco de su historia, cosas así, y sobre esta noticia también de la RAE, que incluye Beatlemanía en el diccionario, ¿no?, 60 años después de este fenómeno. Muy bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima entrega, chao.